Bueno, pues tenemos un tema muy interesante del cual estamos viendo con respecto a lo que tiene que ver con el reino, la cultura, la forma, las maneras y todo lo que menciona la palabra de Dios con respecto a la forma que nosotros tenemos que entender cuál es el origen, cuál es el principio y cuál es la razón de la creación del ser humano. Entonces, vamos a ver hoy el tema relación o religión. Fíjate bien, algo muy interesante. Relación o religión. Finalmente, el propósito de Dios siempre es establecer una relación, no una religión. Y esto es muy difícil para mucha gente entender la diferencia entre religión y relación. Pero como lo dije anteriormente, la religión solamente es la búsqueda del hombre para poder hallar a Dios y el reino que perdió desde el origen de la creación. Esto fue obviamente cuando Adán desobedeció y perdió el reino de Dios, que eso fue lo que perdió. No perdió una religión, perdió el huerto del Edén, que representa un ambiente, que representa una atmósfera, que representa obviamente el reino de Dios. Entonces la religión, esta es la cuestión de lo que está buscando, algo que ha perdido el hombre. Sin embargo, el plan y el propósito original del Creador, de nuestro Creador, es tener una familia de hijos e hijas que pudieran relacionarse con su padre y con sus hijos. Entonces, este plan se hizo evidente desde el principio y Dios lo expresa más plenamente en la introducción terrenal del Padre por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo introduce el plan original a través de Jesucristo. En pocas palabras, Jesucristo viene a cumplir el propósito original de Dios para esta tierra. Entonces, en base a este principio, debemos de entender y nosotros debemos ser cuidadosos el repaso que nosotros debemos hacer del principio establecido en las Escrituras, en el cual la constitución del reino nos va a revelar a ti y a mí este deseo constante de una relación, una comunión personal, una relación íntima que Dios desea tener con toda la humanidad. Si Dios no hubiera querido relacionarse con nosotros, no nos hubiera dado a nosotros el libre albedrío. ¿Qué significa esto? La libertad de elección. Entonces cada quien tomaría una decisión, haría lo que quisiera, entonces seríamos a lo mejor robots más bien, y eso, los robots estarían programados nada más para seguir o hacer lo que quiere nada más X persona, pero Dios no quiere robots, Dios quiere gente que por voluntad propia, que por decisión propia, tomen y busquen esa relación íntima con Dios. Entonces, el entender que Dios quería una relación con la humanidad y que todas las acciones a lo largo de la historia simplemente fueron extensiones de sí mismo a nosotros. Todo lo que Dios hizo fueron extensiones hacia nosotros mismos, ya que Él siempre deseó habitar con el hombre. Lo hizo a través del tabernáculo en medio del pueblo de Israel, lo hizo a través de profetas. Bueno, usó todos los medios posibles para tener un acercamiento a nosotros. Y a veces nosotros como padres buscamos con los hijos un acercamiento de una comunión, una intimidad con ellos, y por más que lo buscamos, ellos se dispersen, y buscan otro camino, y son desobedientes y no quieren una comunión con nosotros. Eso es algo terrible, pero es una realidad. Entonces, el objetivo final siempre de Dios fue restaurar su lugar original con la humanidad. Cuando más personal alguien pueda ser, ¿verdad? En la situación de su relación con Dios, que sea una relación más personal, mayor será la revelación del Padre y el origen y el propósito por el cual Dios te creó a ti y me creó a mí. Entonces, esa es la verdad detrás de la parábola que Jesucristo, ¿verdad?, habló con el hijo pródigo.
Todos recordarán del hijo pródigo que ya quería su herencia, se quería ir, dame la herencia. El chamaco nada más quería fiestas, quería destrampe, no le importaba, no quería estar con papá, no quería estar con la familia. Y el papá le decía, espérate, no es el momento. Y el chavo, no, yo quiero mi dinero, mi herencia. Entonces el papá se la da. Y el otro hijo viene, oye, pues no se vale, yo he trabajado como loco, he hecho todo, aquí estoy contigo, y a él le das la herencia, yo no te estoy dejando. El hijo, tranquilo, déjalo. Entonces el otro, dice la Biblia, que se fue, que rentó un lugar y tuvo muchos amigos porque tenía dinero, y empezó a meterse todo lo que no debió haberse metido, en las drogas, en el alcoholismo, en todas esas cosas, y al final se quedó sin dinero, y el dinero que él había recibido de la herencia de su papá lo malgastó, dice la palabra de Dios, y él regresó, ¿verdad? A un estado de soledad y de tristeza. Se dio cuenta que los amigos nada más estaban con él porque le convenía, porque obtenían un beneficio de él, no había una realidad. ¿Y qué pasó con este joven? Se fue a trabajar y empezó a comer, dice la Biblia, que comía lo mismo que le daban de comer a los puercos. Imagínate, ¿no? Después de ser un joven rico que vivía bien. Y allí él reacciona y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? ¿Sí? Y no tienen necesidad de pan. Y yo aquí sufriendo de pan. Entonces dice la Biblia que él regresa. Y cuando regresa con el padre, dice que el padre lo ve de lejos, corre y lo abraza y grita a toda esa gente, le dice, ¿saben qué? Este es mi hijo amado en el cual se había perdido, pero ha regresado, ¿verdad? Y en ese momento ves tú a Dios con una actitud de perdón, de aceptar al hijo, ¿verdad? A pesar de sus malas decisiones. Pero obviamente el hijo tenía que regresar arrepentido. Y le dijo, no soy digno de que me llames hijo, Señor. Entonces le dijo, tranquilo. Y allí en esta parábola del hijo pródigo es donde este joven toma la herencia, ¿verdad? Antes de tiempo. Y ese es el problema. Muchos quieren tomar decisiones antes de tiempo y abandonan su hogar, derrochan su fortuna en la vida, ¿verdad? Licenciosa, obviamente, y más tarde pues destruidos, hambrientos, reducidos a alimentar a los cerdos en un establo. ¿Y qué hacen? Deciden regresar a casa, esperando de alguna manera, fíjate bien, ser recibidos por su padre como un simple sirviente asalariado. Dijo, quiero ser tu sirviente porque tú tratas mejor a tus sirvientes que muchos lugares donde yo fui. A veces el hijo tiene que vivir momentos de soledad, tristeza, momentos de no tener dónde, para que valore lo que papá y mamá le dieron, lo que papá le dio. Y el regreso, no obstante, el padre lo saluda con gran gozo, le abre los brazos, lo restaura en su posición legal en la familia. Y aquí lo encontramos toda esta historia en Lucas capítulo 15, versículo 11-24. ¿Por qué esta historia Jesús la menciona así? Porque nos habla que muchos somos esos hijos pródigos. Somos hijos pródigos donde no estamos nosotros yendo al lugar correcto, obviamente para establecer nosotros una relación correcta con Él. Y obviamente Él quiere que seamos ciudadanos de el reino, no cristianos. Y ya lo expliqué la palabra, ¿verdad? Con respecto al cristianismo, que es una religión más ahora, y Él quiere relacionarse con nosotros, no religión, no religiones, quiere relaciones. Entonces, no es lo mismo una relación que una religión, no es lo mismo, es totalmente distinto. Y muchas personas tienen eso en su vida. Dios quiere que tú todos los días tú te presentes con Él. Él quiere que todos los días te reportes con Él, ¿sí? Y que le digas, Dios, buenos días, aquí estoy, hoy voy a tomar buenas decisiones, lees la palabra, o sea, escuchas el consejo del Padre, para que tu vida que vas a vivir en ese día lo hagas conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí y de cada uno de nosotros. Y desafortunadamente no lo hacen. Entonces,
Es lo mismo. Entonces, cuando hay un líder sobre tu vida espiritual, lo que quiere no es el control, quiere contigo una relación. Quiere que tú también te reportes, que tú también le llames, que tú le digas, voy a hacer esto, lo otro. Y así vas a evitar tomar decisiones equivocadas en tu vida y vas a buscar un consejo sabio. Y entonces te dejas guiar y sabes ser alguien sumiso, obediente, ¿verdad? Y no te va a justificar nada el no hacerlo. ¿Por qué? Porque todos podemos, ¿verdad?, tener una relación de esta manera. Dios quiere relaciones. Somos gente de relaciones y tenemos que aprender a relacionarnos los unos a los otros. Entonces, desafortunadamente, como lo vuelvo a repetir, papá no quiere una religión, no quiere controlarte ni manipularte, lo que quiere es una relación contigo. ¿Y qué pasa con muchos hijos? Muchos hijos a veces nada más buscan a papá por el dinero que va a recibir, porque el carro que le va a prestar, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y no es buscar a papá por lo que obtienes, es buscarlo por lo que él es, tu papá. Y lo mismo es con Dios. Mucha gente busca a Dios porque quieren el milagrito. Pero una vez que Dios les hace el milagro, se olvidan de Dios. Y eso, hijo, lo he visto una tras otra vez. Entonces, yo conozco una persona que nada más me llama cuando tiene problemas y se acuerda de Dios, le hace el milagro, se olvida de Dios, pasan meses y puede pasar un año y luego me vuelve a llamar. Y luego se enoja porque le digo, ¿verdad?, que nada más quiere agarrar a Dios como su comodín, ¿no? Cuando a lo que le acomoda, a lo que le necesita y no tiene una relación con Dios. Desafortunadamente mucha gente es así, ¿sí? Mucha gente se parece a los políticos que te hacen sentir muy importante y nada más te usan y cuando ya llegan al lugar se olvidan de ti. Y esa es la realidad. Esto no puede funcionar de esa manera. Quiero decirte que gobernar en el mundo visible, escucha bien, gobernar en el mundo visible desde el plano del reino invisible es lo que Dios está esperando. Fíjate bien, gobernar el mundo visible desde el plano invisible. La estrategia simple, porque es simple de Dios, para establecer y para poder extender su reino en la tierra, era gobernar el mundo visible desde el mundo invisible del espíritu. O sea, que el plan determinaba que el hombre sería su representante visible. Entonces tú me ves, yo soy visible, pero tú no estás viendo el reino invisible que está en mí. Entonces, ¿verdad? Esa es la realidad. Dios quería que el hombre gobernara esta tierra a través de su reino invisible, a través de ti que eres visible, creado específicamente para vivir en una dimensión visible. Eso significa que tú fuiste visiblemente manifestado en esta tierra, ¿verdad?, para que tú lo representaras en esta tierra. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, cuando Dios dice que creó al hombre a imagen y semejanza, significa que Dios estaba haciendo algo que lo representara visiblemente y pudiera decir que el que está viendo al hombre está viendo a Dios, porque tenemos su imagen y nos asemejamos a él. Por eso Dios decía, cuando se acercaban a Jesús y le decían, a ver, muéstranos a Dios, Jesús decía, a ver, el que me ha visto a mí, ha visto al ¿quién? Al Padre. ¿Por qué lo decía? Porque tú y yo, y aún Jesús, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al entender que tú puedas comprender que tú eres la manifestación visible de Dios en la tierra, con el único objetivo de manifestar a Dios y la existencia de Dios, entonces te darías cuenta que tienes una gran responsabilidad. Ahora, permítame decírtelo de otro modo. El propósito y la intención original de Dios era gobernar lo que se ve, el mundo visible,
a través de lo que no se ve, el mundo invisible. Entonces Dios quiere gobernar el mundo visible a través del mundo invisible. Te lo voy a explicar de esta manera. Es más real lo espiritual que lo natural. Lo natural es la manifestación de lo espiritual, ¿sí? Como este teléfono que tengo aquí, este teléfono antes no estaba visible, ¿sí? Esto era antes una idea, era invisible porque estaba en la mente de un hombre. Esto es la manifestación de la idea del hombre, el teléfono. Entonces se manifestó lo que era invisible porque lo tenía en la mente y entonces lo materializó. Entonces es lo mismo que Dios quiere, que tú y yo gobernemos desde la parte invisible y traigamos la manifestación visible de la presencia de Dios en la vida de las personas, que es lo que hace la diferencia. Quiero decirte que el hecho de entender este principio, de vivir lo invisible en lo invisible, en lo visible, solamente ocurre a través del hombre. Por eso el espíritu del hombre, que es invisible, ¿verdad?, es lo que está viviendo en lo visible. O sea que el espíritu invisible mora en el hombre visible para que podamos manifestar al Dios invisible para la gente. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que estamos viendo, lo que es visible, que es el cuerpo físico, lo que tenemos aquí, solamente es un escenario, es la tierra, nada más. Polvo somos y polvo volveremos a ser. ¿Dónde yo me baso para decir esto en la Biblia? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 20. Y vamos a ver varios versículos para que quede claro lo que estamos hablando. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, fíjate bien, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¡Wow! Si alguien me dice que no ha visto a Dios, es un mentiroso, porque el que ve a su prójimo está viendo a Dios, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la palabra de Dios menciona que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, o sea, esas cualidades como es el poder eterno de Dios, su naturaleza divina, todo eso se percibe claramente a través de lo que creó. Entonces, todo lo que crea, en pocas palabras, habla acerca de Dios, refleja la gloria de Dios, en pocas palabras. Entonces, si tú y yo estamos creados y estamos aquí visibles, solamente estamos nosotros diciendo que Dios se está manifestando a través de toda su creación. Tú puedes ver una flor, tú puedes ver un árbol, puedes ver un tallo, puedes ver el mar, puedes ver las montañas, puedes ver la naturaleza, puedes ver todo lo que Dios hizo, ríos, mares, los peces, los animales. Y cuando empiezas a visualizar todo lo que Dios creó en toda la naturaleza, entonces te queda claro en tu vida que esa es la manifestación del poder invisible de Dios para nosotros. Por eso dice que la naturaleza habla de Dios. ¿Por qué habla de Dios? Porque es la manifestación misma de Dios, porque está hecho a su imagen y semejanza. Todo lo que Dios hace refleja a Dios. Colosenses 1:16 dice así: porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Colosenses 1:16. Mucha gente quiere buscar el origen y se van y que una explosión cósmica y que hubo una situación cósmica que eso cambió y hizo y formó. Bueno, y hablan de tantas cosas, filosofean tanto de tantas cosas que es increíble poder creer lo que ellos sacaron, ¿no? Lo que ellos creen. Aquí claramente dice,
porque por medio de Él, y viene con mayúscula, con un acento en la Él, hablando de Dios, porque por medio de Dios fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Dice, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, ya sean principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Wow, ¿no? Ahí ya está claro. Entonces, tú has sido creado por medio de Él y fuiste creado para Él. Se acabó. Entonces, ¿para qué fuiste diseñado? Para Dios. Entonces, Dios lo que quiere es una relación de amor con sus hijos. Fuimos creados para ser amados, no para ser usados. Dios nos ama y lo que le importa es nuestra vida. Y hay gente que no entiende esto. Lo más importante no es lo que la gente puede darte o lo que la gente tiene. Lo que más importa es lo que la gente es. Y el simple hecho de que sea creado para Dios, porque fue creado para Él y para Él fue creado para Dios. Entonces tienes que entender que debes de cuidar a tu prójimo, porque ese prójimo, es el próximo que está a tu lado, fue creado para Dios y tú no puedes destruir lo que Dios creó para Él. Esto es lo que te está diciendo. Por eso dice, el que conoce a Dios, ¿verdad? Ama, pero el que no ama y el que aborrece a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces el amor estriba claramente en el hecho del entendimiento de que Dios lo creó con amor para Él. Todo lo que hace Dios lo hace conforme a su característica principal, que es el amor. Y aquí podemos entender muchas cosas importantes. Por eso cuando dice la Biblia que el cielo y la tierra fueron creados por Dios, que eso es lo visible, y luego te dice que lo invisible, ya sean tronos, hay tronos espirituales, tronos celestiales, poderes espirituales que no se pueden visualizar, que son invisibles, habla de principados y habla de autoridades. Sí, entonces la Biblia dice que nos ha hecho sentar sobre principados y potestades. Entonces esos están en el segundo cielo, hay 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera, el segundo es el celeste y el tercero es el celestial. El celeste, donde se mueven todos los demonios, los principados, las potestades, los gobernadores y huestes de maldad en regiones celestes, dice regiones celestes. Pero Dios no nos hizo sentar en ese lugar, sino que dice que nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales, en el tercer cielo. O sea que estamos por encima de cualquier otro. Aquí en la tierra físicamente estamos, ¿verdad?, bajo el primer cielo, que es lo que vemos aquí en la atmósfera, y luego tenemos, cuando hacemos una oración, traspasamos el primer cielo, y luego tenemos que luchar para traspasar el segundo cielo, que es donde están los principados potestades, y luego llegar al tercer cielo. Por eso decía Daniel, y el príncipe de la potestad del aire se me opuso durante 21 días, y no permitía que llegara su oración al tercer cielo, pero bajó el ángel y le dijo desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a buscar a Dios, Dios te escuchó. Y entonces viene el ángel a respuesta de la oración de Daniel. Esto te lo explico de esta manera para que entendamos nosotros que todo lo que tú hagas invisiblemente, orando en el Espíritu, se va a manifestar físicamente. Por eso cuando nosotros oramos y pedimos a Dios un milagro y estamos orando espiritualmente, invisiblemente, Señor, haz un milagro, Señor, manifiesta. Y cuando esa persona sana, entonces es visible la sanidad de la persona, pero la oración fue un acto invisible. Porque tú puedes orar desde aquí por alguien que está del otro lado del mundo y la oración y el Espíritu Santo no está sometido, ¿verdad?, a un tiempo y espacio, sino que es omnipresente, está en todo lugar. Y una oración, debes de entender que la oración tiene niveles de omnipresencia, ¿sí?, que está en todo lugar una oración, no importando dónde se encuentre la persona, porque el clamor se le hace a Dios. Entonces,
Cuando tú oras, te mueves en una dimensión de omnipotente, de omnipresente y omnisciente, porque estás en una relación con Dios. Y Dios, esas son las cualidades de Dios. Entonces la oración tiene un poder que no te imaginas. Es un poder que trasciende, que no tiene tiempo ni momento. Es más, ni el internet tiene la capacidad. El internet todavía está desfasado y llega un poquito desfasado al momento que te llega a ti, aún la misma comunicación. Algo que es exacto en el tiempo real es la oración. Señor, bendice, y oras por alguien que está del otro lado del mundo, en el momento que mencionas su nombre, en ese mismo. Es más, dice la Biblia, antes de que tú vengas y pidas, yo ya sé lo que necesitas y ya lo respondí. Así es Dios. Entonces, se adelanta Dios, porque Dios tiene la capacidad, obviamente porque es Dios, de hacer las cosas visibles de aquello que nosotros estamos orando invisiblemente. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de crear con nuestra mente las cosas invisibles para que se manifiesten visiblemente en la vida de las personas. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11.3. Aquí en Hebreos 11.3 habla algo bien tremendo y bien interesante. Dice, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Entonces, dejen de estar sacando sus historias mareadoras, ¿verdad? Yo no sé de cuál fumaron, bueno, sí sé de cuál fumaron, por eso sacan cada cosa rara. Pero mira, aquí dice claramente que entendemos por la fe que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Así de sencillo. Fíjate bien, lo visible no proviene de lo que se ve, ¿sí? No, nosotros no proveemos, aunque me ves, no provengo de lo que se ve. Y es lo que la gente quiere tratar de enseñar a las personas. Es que fue la peca de una rana la que se convirtió en el ojo del ser humano, y entonces empiezan a hablar de sus filosofías, ¿no? De una supuesta teoría de la evolución que totalmente es anticientífica, claramente, pero la palabra de Dios dice muy claramente que lo visible no proviene de lo que se ve. Lo visible proviene de lo que no se ve. Entonces Dios manifiesta todo lo que ha creado, manifiesta que viene de lo invisible de Dios. Entonces, si entiendes que lo más importante es lo invisible, lo que no se ve, por lo que creemos, por eso dice la Biblia, no andamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos. O sea, andamos por fe y no por vista. Te está diciendo, caminamos no por lo que ves, sino caminamos por lo invisible que no vemos y que creemos que eso va a suceder. Por eso la fe es invisible. Me decía una persona, es que yo no sé cómo es Dios y cómo esto. Y recuerdo que estábamos en la sierra y subimos a la parte alta de ese cerro. Y recuerdo que lo puse a este joven, lo jalé y lo puse. Le digo, ¿qué es lo que estás percibiendo? Y él me decía, pues árboles, naturaleza. Le digo, no. ¿Qué sientes? ¿Qué percibes? ¿Qué no sientes? Y me dijo, bueno, lo que siento es aire, ¿no? Me golpea el aire en la cara. Siento el aire, ¿verdad? En la cara. Le digo, así es Dios. Yo te pregunto, ¿puedes ver el aire? Y me dice, no lo puedo ver. ¿Pero lo puedes sentir? Y me dice, sí lo puedo sentir. Le digo, así es Dios. No lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Lo puedes oler, lo puedes percibir. Tu cuerpo puede ser movido por el viento y no lo ves. Así es Dios. Dios no lo ves, pero puede ser movido por Él. Puede ser tocado por Él. Pero eso es Dios. Ahora, ¿y cómo lo lleva a cabo? ¿Cómo lo lleva a cabo? Porque todos dicen, bueno, ok, ya entendí, pero ¿cómo lo lleva a cabo? Eso invisible lo lleva a cabo a lo visible. Bueno, Dios, que es invisible, pondrá su espíritu invisible dentro del espíritu invisible del hombre.
Esto quiero que quede claro, porque lo que vemos aquí es solamente el cuerpo gobernado por los 5 sentidos, pero el espíritu del hombre tiene intuición, tiene conciencia y tiene comunión. De eso está formado el espíritu del hombre. Y esa parte invisible del hombre, que es el espíritu, donde habita en un cuerpo visible, porque obviamente el espíritu del hombre habita en un cuerpo visible, que vive en esta tierra visible, a través del espíritu del hombre, se abre una ventana que es el alma para que el hombre pueda comunicarse con el mundo invisible de Dios. El alma tiene la mente, la voluntad y las emociones. Nadie puede ver lo que el hombre piensa en la mente, porque dice la Biblia, nadie conoce los pensamientos del hombre más que Dios. ¿Sí? Mente, la voluntad del hombre, ¿sí? Y esa parte y las emociones. Nosotros podemos ver la emoción de una persona, la podemos entender viendo físicamente el rostro o las acciones de la gente. Si alguien tiene una cara de matute mal encarado, está amargado, está frustrado, o puedes ver una sonrisa y sabes que está emocionalmente alegre, o está triste, o está contento, o está feliz. Y entonces mucha gente ahorita, ¿verdad?, que hablan de un día especial como el día, ¿verdad?, de supuestamente del San Valentín. Digo supuestamente porque San Valentín no es nada. Aquí realmente el que es Dios. Dios es amor. No es una persona ni un santo, es Dios el origen del amor. Entonces, cuando entiendes esto, ¿verdad? Y te concentras en la realidad de la existencia de nosotros, porque estamos creados por amor y fuimos creados para ser amados y no para ser usados, y nos enfocamos en el amor verdadero, entendiendo que el amor de Dios está en nosotros, y esa alma que tú tienes, que es la mente, la voluntad y las emociones, esa alma es la que necesita ser restaurada, porque obviamente lo que nació es el espíritu del hombre, lo invisible. También el alma es invisible, pero necesita el alma ser transformada para poder vivir y poder reflejar físicamente la alegría de una restauración que Dios hace invisiblemente en el hombre. Entonces, esta es la manera como Dios trabaja y la forma como Dios se comunica con el mundo visible de Dios. Y también a través de otra ventana, el hombre es capaz de comunicarse mediante su cuerpo con el mundo visible de la humanidad. Entonces, nuestro cuerpo se comunica con el mundo visible, que es la humanidad, pero nosotros nos comunicamos de esa manera, pero nuestro cuerpo visible está gobernado por el espíritu invisible que mora en nosotros. Es ahí donde se decía Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y es necesario que Cristo crezca en mí. Cuando estaba diciendo esto, estaba diciendo, el Dios invisible debe de manifestarse dentro de mi vida invisiblemente para que luego mi espíritu se una al Espíritu Santo de Dios y entonces yo pueda manifestar físicamente la característica de Dios. Por eso decía Pablo claramente que somos embajadores, representamos el reino de Dios, invisible, y nosotros lo manifestamos visiblemente en esta tierra. Ok, entonces el hombre es creado en una manera tan poderosa, tan exclusiva, porque tú eres un ser tan poderoso y exclusivamente que eres exaltado sobre toda la creación de Dios. ¿Qué significa esto? Que a nosotros no nos gobierna ningún, ¿verdad?, cosa creada, ni animal, ni bestia, ni nada. A menos que tú creas en el planeta de los simios, entonces eres creado por un simio, pero bueno, nosotros eres dominado por un simio, pero no es así. Todos ellos están sujetos a la máxima expresión de la creación, que es el ser humano.
Los seres humanos somos la máxima expresión de creación de Dios, porque es el único que está creado a imagen y semejanza de Dios. Y le dio la capacidad del libre albedrío y le dio la capacidad del entendimiento. Nosotros no actuamos por raciocinio, nosotros actuamos por raciocinio, tenemos un razonamiento, no actuamos, por instinto, no actuamos por lo que, como el animal que actúa por instinto, nosotros actuamos por un razonamiento que tenemos la capacidad de elección, de hablar, de expresar y hacer. Ok, por este medio, Dios podría entonces comunicarse desde la dimensión invisible a través del espíritu invisible del hombre al plano visible, de modo que el mundo visible del hombre pudiera entender la voluntad de Dios. ¿Cómo? A través de nuestra manera de vivir. La manera de vivir de nosotros, por eso Dios dice, no quiero oidores, sino quiero hacedores. Tú vives la palabra y tú manifiestas la palabra invisible de Dios a través de tu estilo de vida visible ante los seres humanos. Y tu vida debe de ser ejemplo a los seres humanos para que ellos se den cuenta cómo es tu calidad de vida delante de ellos. Cualquier cosa que Dios deseara que fuera transmitida a lo, fíjate bien, transmitida a lo invisible, entonces se manifestaría en lo visible en el escenario. De modo que la tierra pudiera mostrar lo que el cielo estaba pensando. Cuando tú ves la tierra, cuando tú ves el mar y las aves de los cielos, las bestias del campo, los peces del mar, cuando ves la flor, cuando ves la naturaleza, los cielos, el tierra, el mar, cuando ves todo eso, te das cuenta entonces cómo Dios quería mostrar, cómo quería que sus hijos viviéramos en esta tierra. Entonces, este rey manifestó las cosas visibles para que nosotros entendiéramos, ¿verdad?, que es el amor de Dios el cual quería tener una relación con nosotros. Comprender esto es bien interesante porque no podemos a veces entender que es más real, como lo vuelvo a repetir, lo invisible que lo visible. Esto visible que se llama tierra va a durar máximo 100 años. Ponle tú que llegues a 100 años de edad. Máximo 100 años. Ok, este momento terrenal, momentáneo, transitorio, va a durar solamente esto. Lo invisible es lo eterno. Y la gente se basa más en lo que dura terrenalmente que en lo que va a durar toda una eternidad. Lo que hagas terrenalmente va a afectar severamente lo que vas a vivir, ¿verdad?, eternamente. En pocas palabras, las actitudes que tú tomes en esta tierra, visiblemente, te van a afectar invisiblemente en la eternidad y va a determinar cómo vas a vivir tu eternidad. Por esto esta tierra es la prueba. Dios te quiere dar la libertad en esta tierra para ver qué haces con tu vida. A ver si tienes el control de tu vida o te conviertes en un destrampe total de tu vida. Aquí es donde Dios está viendo qué vas a hacer con tu vida. Si la vas a guardar, si te vas a mantener al margen o vas a hacer lo que se te pegue la regalada gana con tu vida. Aquí es donde Dios está viendo. Todo lo que hagas visiblemente te va a afectar invisiblemente. O sea, eternamente. Lo que hagas en esta vida terrenal momentánea te va a afectar lo que vas a vivir en una vida eterna. Entonces tú decides dónde vas a vivir y cómo vas a vivir una eternidad determinado por lo que estás viviendo en esta tierra visiblemente. Por eso entender al Dios invisible que nos manifiesta a nosotros en esta tierra, en pocas palabras, venimos a esta tierra a hacer una prueba nada más. Sí, a mostrar la calidad que tenemos de decisión. Por eso Dios nos dio libre albedrío. Esto no es a fuerza ni estamos queriendo dominar, controlar, coercionar. Eso lo hace la religión. Dios no hace eso. Dios no controla. Dios inspira a la gente.
Y no hay cosa más hermosa que te inspire el amor de Dios. Por eso dice la Biblia, no hay mayor amor que que aquel que dé su vida por su hermano. La única persona que ha dado su vida por ti, por mí, se llama Jesucristo. Él fue el que dio su vida y Él ha demostrado la máxima expresión de su amor. Entonces, nosotros somos la manifestación del amor de Dios, de ese amor invisible. Somos la manifestación del amor invisible de Dios, visible ahora en esta tierra, que fuimos creados por amor y fuimos deseados por amor. Tú no eres un error, tú no eres un accidente, tú no eres lo que se le chispeó a papá y a mamá. A lo mejor para ellos era un momento, para ellos era una situación, pero para Dios era una oportunidad para traerte a esta tierra. Porque el que da la vida y el que la quita se llama Dios. Entonces tú estás aquí por causa de Dios. Cuando tú entiendas esto, entonces te va a ser más importante las cosas invisibles y te van a ser más importantes las cosas eternas, las cosas invisibles que tienen que ver con la fe. Dios decía, si tuvieres fe y le dijeres este monte, quítate, échate en el mar, lo que dijeres será hecho. Dios hablaba claramente que todo lo que vas a mover en esta tierra visible está determinado por la fe invisible que tú tienes en Dios. Entonces tú actúas en lo invisible para manifestar en lo visible lo que Dios quiere que se manifieste. Por eso es importante que entiendas que dentro de tu vida todo lo que tú decidas invisiblemente del eterno Dios. Por eso la palabra de Dios dice, y la palabra es espíritu. Por eso te dice, el cielo y la tierra van a pasar, porque son visibles, son momentáneas. Dice, pero mi palabra invisible, que es espíritu, permanecerá para siempre. Entonces, no hay cosa más hermosa que agarrarte de la palabra de Dios, que va a permanecer, ¿verdad?, por toda una eternidad, que el cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios nunca pasará. Cuando Dios te dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo donde quiera que tú vayas. Cuando tú entiendes esas palabras invisibles y se manifiestan visiblemente en tu vida, entonces ya no tienes necesidad de nada ni de nadie, porque vas a entender que el único que puede amar tu vida de manera perfecta se llama Dios, el Dios perfecto. Esto es lo que habla Dios acerca de este principio. Así que hoy yo te hago esta invitación en tu corazón para que tú vivas de la manera que Dios quiere que vivas, al nivel que Dios quiere que tú vivas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos el propósito original de la creación de Dios. Quería que nosotros desde el inicio de la creación podamos manifestar el amor visiblemente a la gente. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán, fíjate bien, en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos. Y dice, cuando ustedes visiblemente manifiesten el amarse el uno al otro. Cuando se amen los unos a los otros, realmente van a mostrar que son verdaderamente mis discípulos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y uno diría, ¿y cómo puedo amar a esa persona? Si es muy difícil. Es muy difícil amar a esa persona, más cuando me falló, cuando me engañó, más cuando esa persona hizo esto, hizo el otro, hizo aquel, no me cae bien, o el otro. Entonces tú entiendes lo siguiente. No es amar, fíjate bien, no es amar a la persona perfecta, sino es amar con el amor perfecto a la persona imperfecta. Esa es la manera correcta. Es amar con el amor perfecto de Dios a la persona imperfecta. Así como amarte a ti mismo, imperfecto que eres y imperfecto que somos, es amarte a ti imperfecto, ¿verdad?, a través del amor perfecto. Y entonces cuando tú te ames, ¿verdad?, de una manera perfecta, siendo tú un imperfecto, vas a poder amar al imperfecto que está a tu lado a través del amor perfecto que está dentro de ti.
Porque el amor perfecto es invisible, mas lo visible es imperfecto. Sin embargo, podemos manifestar lo perfecto del amor de Dios cuando amamos a la persona a pesar de. Y esto es lo que Dios quiere, que manifestemos el amor perfecto de Dios, amando a las personas a pesar de. Ahora, quiero que quede claro, eso no significa que vas a aceptar la desobediencia, la rebelión y las acciones equivocadas de las personas. No, Dios ama a la persona, mas no ama sus acciones de la persona, ¿sí? Y esto no significa, por eso dice la Biblia, el padre que ama a su hijo lo corrige, pero los hijos no quieren corrección y no entienden que la corrección es igual a amor. Porque un padre, una persona que te ama, te corrige porque quiere verte mejor, te quiere ver feliz y sabe que ese camino no es el correcto y te está diciendo cuidado, no hagas esto, no hagas del otro, no porque te quiera controlar o dominar o porque quiera cortar tu libertad, sino porque desea lo mejor para tu vida. Eso se llama amor. Por eso dice que el padre que no corrija a su hijo, entonces no lo ama. Dios nos habla de una corrección y desde el principio del origen de todas las cosas ha corregido al hombre por sus malas decisiones. Así que aprende a escuchar corrección, aprende a entender que la corrección es el amor para que tú vivas una vida sabia. Es el tiempo de que tú y yo hoy nos enfoquemos en las cosas eternas, en las cosas invisibles de Dios para que se manifiesten visiblemente en nuestra vida. En pocas palabras, somos responsables, escucha esto, somos responsables visiblemente de manifestar visiblemente a Dios a través de nuestro cuerpo visible. Porque lo primero que va a ver la gente va a ser lo que ve, no va a ir a ver el espíritu, va a ver lo que ve físicamente. Y es ahí donde tú y yo tenemos que manifestar visiblemente el amor, a través de ese amor invisible que hemos recibido de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, hoy, al darnos cuenta cuál es la importancia y darle más importancia a las cosas eternas y a las cosas invisibles que no se ven, que darle lugar a las cosas visibles que se ven. Así que hoy yo te invito a que tú reflexiones respecto a esto y que este día te des cuenta que no es un día especial. Todos los días debe de ser un día de amar, porque amar es una decisión. Sentimiento es querer, pero amar es una decisión. Y el amor no deja de ser porque decides. Es en base a una decisión y un sentimiento cambia. Mañana te quieren, mañana ya no te quieren. Mañana medio te quieren, mañana te quieren matar, al otro día ya no te odian. Pero el amor decide y permanece para siempre. Y el amor no tiene variación, no cambia, porque Dios es amor. Así que hoy yo te invito a que te muevas en una dimensión del enfoque de lo invisible de Dios, más que en el enfoque de lo visible, de lo que es momentáneo, terrenal, que no tiene mayor importancia. Tenemos que darnos cuenta que esta vida solamente es una prueba. Solamente es que tú manifiestes qué es realmente lo que vas a vivir allá. Por eso vamos a recibir galardones de lo que hagamos aquí visiblemente. Vamos a recibir galardones, ¿verdad?, en el reino eterno, una eternidad con Dios, y va a determinar la función que tengamos eternamente en el cielo. Y está determinado por las acciones visibles en esta tierra. Así que muchas gracias por estar con nosotros, los de Facebook.